Buenos días, hoy estamos con Sandra Balaguer, fisioterapeuta pediátrica. Buenos días, Sandra. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por venirte a las entrevistas de Fisio. Nada, un placer. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Para empezar, normalmente os vengo presentando yo, pero hoy te voy a pedir que te presentes tú para que sepamos quién es Sandra Balaguer y ahora tenga sentido lo que vamos a ir hablando. Vale, pues a ver, yo soy una madre de 3 hijos, porque eso casi que es como el primer, no sé, el primer trabajo y la primera presentación, lo cual implica que estoy un pelín tarada porque hago muchas cosas, me gusta hacer muchas cosas diferentes. Soy fisioterapeuta pediátrica, especializada en osteopatía y terapia manual pediátrica y en toda la patología del neurodesarrollo. Y soy de Barcelona, pero vivo en Lugo desde hace más de 20 años, donde desarrollo mi práctica clínica, aunque hago también una parte docente en muchas universidades o centros de formación postuniversitaria de España y de Europa principalmente. Encima con familia numerosa ya es de subir una nota. Yo siempre digo que la gente que tiene familia numerosa conmigo lo tienen todo perdonado porque, madre mía, eso es circo Es de el tres. punto ese de tiene que ser hasta ahora, tiene que, ¿sabes? Tiene que encajar, pues ¿Qué es edades culpa de tiene? esto. ¿Qué edades tiene? 16, 15 y 10. Ya estamos en fase muy cómoda. Ya no. Por decir algo, porque, bueno, No, sí, sí, sí. el melón Claro. adolescencia lo acabáis de abrir y, bueno. Sí, pero bueno, la verdad es que lo ponen todo muy fácil. Qué bien, qué maravilla. Pues quería que empezaras por contarnos tu historia, cómo llegaste a la fisioterapia y luego también a tu especialización. Además, he visto que has vivido, bueno, como has dicho, eres de Barcelona, he visto que como mínimo has estudiado en Cádiz, en Vigo, en Salamanca, vives en Lugo, en Italia has hecho muchas cosas también. Entonces, cuéntanos un poquito cómo llegaste a la fisioterapia y luego ese camino que has ido siguiendo. Pues llegué a la fisioterapia un poco por rebote, ¿no? Mi padre era cirujano y él, bueno, pues me acercó a la medicina desde muy pequeña. Yo a los 16 años empecé a ir a quirófano, él como que lo tenía todo muy, muy claro, ¿no? Y yo a los 16 años también, un poquito después de empezar a ir con él a quirófano, tuve un accidente y estuve casi un año sin poder caminar, iba con muletas, con una ortesis, no podía caminar y bueno, toda mi vida deportiva de repente se acabó, todo se acabó, pero empezó una vida dentro del servicio de fisioterapia de un ambulatorio, donde era el ambulatorio donde trabajaba mi padre también donde hacía las consultas de su especialidad. Y la verdad es que conocí a una fisioterapeuta que a mí me entusiasmó, se llama Esther, no recuerdo el apellido, pero era una persona con muchísimas inquietudes, que hacía muchas cosas nuevas, que me explicaba todo lo que pasaba, por qué pasaba, cuál iba a ser el proceso, ¿no? Y entonces yo empecé ahí un proceso como, bueno, de puesta en duda de todo lo que tenía que ver con cuál iba a ser mi proyección a futuro, porque la cirugía y la cirugía digestiva era súper divertido ir a quirófano, era una cosa muy estimulante, pero me parecía una última playa, ¿no? Era como la gente viene aquí cuando ya no hay más opciones y a mí eso no me hacía sentir del todo cómoda. Y en cambio vi esa otra opción, ¿no? de actuar antes en la prepatología de una forma más resolutiva, más cercana al paciente, con más tiempo y eso me atrajo muchísimo. Muchísimo, muchísimo. De hecho, pues esto, ya te digo, fue en lo que era antes segundo de BUP, tercero de BUP, y cuando llegué a COU, pues tenía muy claro que quería estudiar fisioterapia. Empecé a estudiar fisioterapia en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Gimbernat, que en aquel momento era la opción más cercana a lo público que había en Barcelona capital. Bueno, porque en ese periodo también falleció mi padre, entonces tenía hermanos pequeños y todo eso. Y bueno, estudié, trabajé durante la carrera para poder estudiar, lo cual también te da una perspectiva del valor que tiene la opción de estudiar y de aprobar y todas esas cosas, ¿no? No sé, es como que
es un periodo muy disfrutado y muy valorado, ¿no? Porque fue bastante complejo para mí adaptarme a todos los cambios y necesidades de ese momento. Y cuando acabé la carrera, pues acabé la carrera y también empecé una relación personal con el que hoy es mi marido, y él era gallego, entonces, bueno, es gallego, vamos. Y claro, él se volvió para Galicia, yo me quedé allí y decidimos irnos los dos juntos a trabajar a Italia. Yo había estado 6 meses en Irlanda, volví a España y entonces decidimos irnos los dos a Italia. En Italia, o sea, todo esto decir que en la carrera, pediatría, no tuvimos. No Tuvimos se ve, una, no se ve tuvimos una nada. asignatura del niño gravemente afectado desde un punto de vista neurológico, que era más algo que te echaba para atrás que para adelante. Quiero decir, era sí, porque decías, madre mía, es que esto es muy duro, ¿no? A mí todo mi respeto y admiración por las personas que se dedican a la neuropediatría, pero yo me parecía algo que decías, ostras, es que esto es muy duro, ¿no? Esto es muy difícil para mí, mantenerme en ese nivel de ayuda, mantenido en el tiempo, ¿no? A largo plazo. Y entonces nos fuimos a Italia, y en Italia tuve la grandísima suerte de trabajar con una osteópata belga que había ido a vivir a Italia, era la jefa de servicio del segundo hospital en el que trabajé, que hacía pediatría. Pero hacía una pediatría diferente. Hacía pediatría en el niño sano, preventiva, en patologías de 1000 tipos. No sé, era como súper divertido En y el súper hospital. entusiasmante. Ella era un hospital privado, donde había además una piscina para hacer cosas, donde nos ponían unos pesos para ir al fondo del agua a rehabilitar un pie, o sea, cosas como muy, muy chulas, ¿no? Y eso eran Y los 90 y eso era 92. entre el 2000 y 2005. Ya, o sea Entre el que 2000 y el 2005. Fue muy entusiasmante, entre otras cosas, porque eres joven, tienes dinero, porque pagaban bien y porque te daban todas las opciones de formación del mundo, ¿no? Tú si decías, me quiero ir una semana a formarme pues vete una semana, ¿no? Y te pagaban el sueldo igual, y era como eres muy considerado, ¿no? En ese sentido, muy cuidado, porque había muy pocos fisioterapeutas en aquel momento en Italia, tenían un déficit muy, muy importante. Entonces, en nuestro caso, significó esos 5 años de formación muy intensa, tanto dentro como fuera de nuestro ámbito laboral. Y en el 2005, pues decidimos volver e iniciar nuestro proyecto personal, que es la clínica, el centro en el que trabajamos, que está en Lugo, ¿no? Porque mi sí, marido dijo que en Lugo no llovía tanto, que era un mito. picaste. Piqué, y la verdad es que no viviría en otro sitio, ¿eh? O sea, me parece una ciudad maravillosa para vivir y sobre todo maravillosa para criar. Es muy cómoda para criar hijos. Eso es muy Entonces, importante. Las sí, ciudades pequeñas, entre comillas, pero sí, 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 son pequeña, muy, pequeña. porque Sí. tienes todos los servicios. Entonces, es que veo, te estoy escuchando y veo que Ujú. Esther, tu fisio de cuando Sí, tuviste el accidente, bueno, más tu padre, que fue el que te sí, inició en la salud, y ahora esta fisio belga de la que has hablado, son un poco como tu itinerario de inspiración, ¿no? Y por supuesto. en 2005 dices, vale, yo quiero juntar todo eso y no sé, que está muy Sí, bien tener referentes pegados a la tierra. No hace sí, sí, falta sí, ir sí. a nadie. Sí, yo en el 2004 empecé osteopatía en Italia, también tuve allí unos profesores, Andrea Ferrero, Vittorio Chiesa, que también fueron una gran fuente de inspiración, ¿no? De decir, bueno, yo quiero hacer algo diferente, y la verdad es que además nuestro motivo de volver fue sobre todo que nos planteamos tener familia y queríamos que tuvieran familia cerca, ¿no? O sea, realmente el motivo de volver a Lugo fue un poco ese, ¿no? Queremos que tener familia, queremos que nuestros hijos tengan a sus abuelos o a sus tíos, al menos unos de los dos, cerca, y nos pareció que además en Lugo no había ningún sitio que se trabajara de la manera que nosotros entendíamos que se tenía que trabajar, ¿no? O que a nosotros nos gustaría implementar. Entonces, ese fue el motivo un poco de volver. Pero sí, durante todo ese periodo y el periodo posterior, porque
Cuando volvimos, seguimos estudiando osteopatía, esta vez ya en España, seguimos estudiando y a día de hoy seguimos estudiando, quiero decir. Hemos ido teniendo muchos referentes profesionales y personales de nuestra profesión, Esa no profesión. solamente de instrucción académica, sino Mm, también de ética laboral, ¿no? En la mm. forma de gestionar y comprender la fisioterapia en general, la osteopatía en concreto. Que es muy importante también y que, bueno, aquí comentamos muchas veces que Ujú. eso no se aprende en la universidad, pero quizá estaría bien que se incluyera de alguna forma en los programas de las carreras o de los grados universitarios que se llama ahora. Pero bueno, no ocurre. Entonces, pues es lo que hay. Y además sois una profesión que se forma muchísimo. Y yo he estado un poco investigando y tal, y he visto que en esa trayectoria de la que nos has hablado veo conceptos como osteopatía integrativa o concepto bebé o método Ponseti que normalmente no solemos oírlo ni solemos verlo en las descripciones de... Entonces, me gustaría que nos lo contaras tú. De primera mano. Empezamos por Vale. osteopatía integrativa, que quizá es como el más... Bueno, no, concepto bebé también es bastante abierto, pero bueno, Sí. empezamos por osteopatía integrativa. Cuéntanos qué. Venga. Bueno, pues al final es un nombre redundante, es decir, la osteopatía siempre es integrativa, ¿no? De alguna manera, en este máster universitario, que es uno de los primeros que están anecados y que por lo tanto la persona que hace ese máster tiene acceso directo al doctorado, era algo que me parecía importante resaltar, porque cuando me propusieron formar parte de este proyecto, de esta universidad, es lo que a mí me llamó la atención para aceptar formar parte, ¿no? Porque de alguna manera era salir de un sistema de estudios de la osteopatía que estaba muy establecido, muy reglado, y entrar en otro barco, ¿no? Pero es que me parece de verdad que la gente que estudia osteopatía acceda al doctorado y puedan de alguna manera generar un ámbito de conocimiento mayor y también formar parte de docentes en universidades, etcétera, me parece que es importante para la propia osteopatía. Entonces, bueno, osteopatía integrativa es un concepto dentro de la osteopatía donde se abarcan también cosas de neurofisiología, endocrinología, etcétera, que ya hoy en día están instaurados en otros, o sea, posteriormente se han instaurado en las demás formaciones de osteopatía, pero sobre todo tiene este punto diferencial de ser integrativo en cuanto al ámbito universitario, ¿no? En cuanto a formar parte de los estudios reglados con alto índice de evidencia científica, que es lo que te exige la ANECA para poder ser un máster anecado, para poder dar acceso al doctorado con este máster. Entonces, en cuanto a osteopatía integrativa, creo que eso es lo más llamativo. Es una propuesta formativa dentro de la osteopatía muy coherente, con un alto grado de participación por parte de los profesores, de diferentes. Una cosa que me gusta mucho también, ¿no? Es que solo da clase de algo el que está muy formado en ese algo, pero que también trabaja en ese algo. Porque Ajá. estamos muy acostumbrados, por ejemplo, en el ámbito universitario, ¿no? A tener profesores muy formados, con mucha Que solo capacidad han sido profesores. técnica y teórica, pero sin vivencia real de la aplicación de esas cosas de las que nos hablan, ¿no? Y eso sí que me parece que es algo importante. Entonces, no sé si de osteopatía Sí, integrativa te lo he dejado claro o no. sí que me lo has dejado claro. Esa universidad a la que te refieres, dinos cuál es y así Ah, podemos sí, es la Universidad Camilo José Cela, en Madrid. sí, Ajá, en Madrid. Sí, sí, muy sí. bien. Sí. Luego te preguntaré un poco sobre Venga. la formación y tal. No, no por esa en Ujú. concreto, sino por Sí, la sí. formación. Y bueno, hablando de integrativa y de conceptos globales y que integran muchas cosas, podríamos decir que concepto bebé es un poco Pues eso, concepto ¿no? bebé es un poco eso y es un poco el mismo resumen que te he hecho de mi vida Mm, personal y formativa, ¿no? Porque al final ujú. yo doy clase en muchos lugares distintos, en muchos ámbitos distintos, es decir, no solo a fisioterapeutas, no solo a osteópatas, sino que, bueno, pues al final estoy metida en más cosas distintas, soy como un poco un fisio freelance, ¿no? Híbrido que se adapta y que va allí donde le llaman.
Y hubo un momento en el que dije, ostras, pero es que no hay ninguna formación donde se explique todo lo que yo explicaría a alguien que quiere empezar con pediatría, ¿no? Alguien que quiere hacer algo de pediatría de cero, ¿qué? Porque claro, yo al final he visto, ¿no?, que tengo que hacer muchas formaciones completas para que me expliquen todo lo de los adultos, para que luego alguien me dé alguna noción de pediatría y yo extrapolar todo lo demás, ¿no? Y dije, yo quiero hacer un experto de pediatría que sea, que tenga pues esa visión multidisciplinar y transdisciplinar, ¿no? Considerándolo transdisciplinar como que una disciplina conozca lo que hace otra, se junten y definan nuevos límites para generar nuevos ámbitos de conocimiento, pero que sea de pediatría desde el principio, donde tú no tengas que saberte todo lo del adulto para poder extrapolar. Yo creo que ¿no?, extrapolárselo y decirles, mira, esto es así, esto funciona así y tú lo puedes trabajar de esta manera. Y entonces ahí nace Concepto Bebé. Nace Concepto Bebé donde Dime, perdona. No, te quería preguntar, pero igual nos lo vas a explicar ahora, que esas disciplinas de las que hablas, que nos digas un poco cuáles son cada una. Perfecto. Y así pues eso, es un optometrista que nos explique cómo hacen ellos una valoración visual, cómo hacen ellos un tratamiento, una intervención terapéutica en un niño que tenga alteraciones en el control visual, en el control de la musculatura del ojo, en el control de la interpretación de lo que el ojo ve, y un fisioterapeuta especializado en el tratamiento de la musculatura oculomotora y de todo el sistema neurovegetativo del ojo, nos expliquen cómo trabajan juntos, ¿no? Cómo yo puedo hacer 4 test del optometrista para poderle decir, te derivo a este paciente porque me sale esto, esto y esto, y yo puedo hacer esto y esto y esto, ¿no? Para que ese optometrista también sepa, porque esto es otra característica, las clases, los docentes son multidisciplinares, los alumnos también. Lo mismo pues con una odontóloga, una logopeda y un fisioterapeuta osteópata especializado en todo el tratamiento del sistema masticatorio, del sistema estomatognático, para saber cómo, cuándo y dónde actuar en un bebé, en un niño pequeño o en un niño mayor, en todas las alteraciones que pueda haber en el crecimiento en el crecimiento de la mandíbula y de la ATM, pero también de las funciones, ¿no? En la instauración de las funciones. Lo mismo con un podólogo. Si tú tienes a un podólogo que te explica, ¿no?, que cómo y cuándo respecto a los soportes plantares, a los test, a las técnicas de intervención con siliconas, con otras técnicas o incluso cirugías, pues tú podrás saber de qué manera hacer, ¿no? Entonces, el podólogo pediátrico con alguien de terapia manual específica de extremidad inferior. Patología digestiva, con alguien que es patología digestiva y patología respiratoria, los 2 seminarios se unen con alguien que tiene formación específica sobre inmunología, todas las alteraciones de la microbiota y cómo todo eso afecta y cómo podemos colaborar con personas especializadas en nutrición o especializadas en neuroinmunología para poder hacer un tratamiento y un abordaje del niño con patología digestiva o respiratoria más preciso. Para unir todo esto y para cuando hay niños que vienen con patología del neurodesarrollo asociada del tipo trastorno de espectro autista, otras patologías del neurodesarrollo, pues hay una neuropsicóloga que nos explica tips de cómo acercarte, de cómo poder intervenir, de cómo poner pictogramas, de cómo utilizarlos, etcétera, ¿no? Que es algo que se nos olvida mucho, que no todo el mundo es neurotípico, no todo el mundo habla, no todo el mundo oye. Pues saber acercarte al que no habla, al que no oye o al que no entiende el mismo lenguaje que tú, ¿no?, al que se comunica en otro tipo de lenguaje, también nos parecía muy importante porque forman parte de la infancia exactamente igual que todos los demás. Y juraría que, bueno, y nos falta un seminario que es el de posturología, ¿no? Conocer cómo es el desarrollo postural del niño, qué cosas interfieren y cómo abordarlas, porque al final es lo que relaciona con ese seminario de podología, de ATM, de oftalmo, ¿no? Por eso todos los captores posturales, y un seminario sobre tratamiento específico del cráneo y sobre tratamiento específico a través del ejercicio terapéutico en pediatría. El ejercicio terapéutico es como una pata necesaria de todos los procesos de reincorporación a las actividades de la vida diaria, también en los niños y también en los bebés. Entonces, bueno,
Eso es concepto bebé, esa amalgama Esa de, amalgama de mil 360 cosas. alrededor de la salud en la infancia, y claro, lo que tú decías, el perfil de alumnado que tenéis será también Pues bastante diverso. es muy diverso, porque es diverso en cuanto a profesiones, ¿no? Siempre hay algún podólogo, siempre hay algún optometrista, siempre, ¿no? Siempre hay alguna matrona que viene a algún seminario y luego a lo mejor se quedan a toda la formación, ¿no? Y dicen, no, es que yo, igual que he venido pensando que iba a aprender del mío, ¿no? Porque se apuntan normalmente al suyo y se dan cuenta de que no, que lo interesante es saber lo de los otros. Lo Sí. suyo también, pero ya se lo saben, ¿no? Es lo que tienen que saber es lo de los otros. Mm. Y luego hay dos perfiles muy diferenciados. El que no tiene ni idea de pediatría y quiere empezar, y es una herramienta tan amplia que les permite empezar con niños de cualquier edad. Fisioterapeuta. Fisioterapeuta, sí, dentro de los fisioterapeutas hay los que no tienen ni idea de pediatría y los que al revés, ¿no? Te dicen, he hecho ya 2 másters, he hecho tal, me dedico a la neuropediatría, me dedico no sé, a la patología postural, pero me falta algo que me aúne y me agrupe y me dé una visión más global del niño, ¿no? No solo de la patología, no solo de Lagunas. lo que me afecta, sino de algo más. Entonces hay como esos dos que en realidad es muy chulo porque eso nutre muchísimo al grupo, ¿no? La gente que viene sin formación y joven vienen con muchas ganas de comerse el mundo, con mucha fuerza, con mucha intensidad. Y eso es muy divertido porque hace que las cosas sean muy dinámicas y que, no sé, que aparezcan herramientas pues, diferentes, ¿no? De inteligencia artificial, que los de mi edad no tenemos ni idea, pero que aportamos quizá pues una serenidad a las cosas y una crítica constructiva de decir, ostras, pues esto ¿por qué? Porque si yo lo veo desde este otro lado sería de esta otra manera. Vale, pues vamos a intentar ver dónde es el punto de encuentro y por qué las dos cosas son verdad, ¿no? Tenemos Claro, mucha y la tendencia. experiencia y el diagnóstico desde la experiencia y bueno, pues son Bueno, y porque habilidades. tenemos una sociedad muy polarizada en todo, ¿no? Y todo es blanco o negro. Esto vale o no vale. Esto es azul o no me gusta, ¿no? Y bueno, de lo que se trata quizás en esta formación es un poco de ponerse en la piel del otro y por lo tanto, ¿no? Tener ese punto de buscar la convergencia de las cosas y no la divergencia. ¿Dónde la hacéis o cuántas ediciones hacéis al año? Un poco por si a alguien le está sonando Ya, de que yo quiero. pues mira, es un poco variable las sedes porque depende un poco de dónde hay solicitudes, ¿no? Este año ya es la 8ª edición, creo, o sea, es el 8º año que se hace y la sede de Donosti y la sede de Galicia, la de Vigo antes, ahora Lugo, son sedes recurrentes. Es el 2º año que se hace en Madrid y este año hemos tenido un montón de solicitudes en Andalucía, con lo cual probablemente el año que viene abramos también, bueno, probablemente no, porque ya estamos buscando, o sea, ya tenemos la sede y estamos cuadrando fechas de los profesores, porque ese es otro problema. Los profesores somos pocos porque pocos tenemos esa formación tan diversa. Expertise, sí. Entonces, bueno, preferimos las personas que lo coordinamos ir poquito a poquito generando y no disipar, ¿no? No hacer entrar mucha gente que sea diferente y poco a poco. Hombre, es que Entonces, vuestros estándares son bastante elevados, quiero decir, es un concepto complejo y entonces sí, pues, coordinarlo también debe ser complejo. no es fácil, no es fácil. Coordinar Claro. fechas de tanta gente es difícil, sí. Y nada, lo último que me habías preguntado era Ponseti Sí. y justamente porque o sea, esto es una cosa que se hace en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Medicina de Barcelona, una vez al año, ¿no? Son 4 días al año, es un posgrado de 4 días al año. Eh, y justamente ha sido este fin de semana, entonces, bueno, este miércoles, jueves, viernes, sábado, y acabo de volver. Y entonces siempre Ponseti es muy mágico, ¿no? Ponseti es una formación diferente porque es de una patología muy concreta, el pie zambo, 9 de cada 1000 niños nacen con esta patología, con lo cual es algo pequeñito, ¿no? Es algo muy concreto, te tiene que interesar mucho la malformación del pie, etcétera, para querer formarte en eso. El método Ponseti es un método de tratamiento de esa patología desarrollado por un médico español, por el doctor Ignacio Ponseti, en los años 40-50,
y que ha tenido su explosión máxima a partir del año 2000, donde ya se considera el gold estándar, ¿no? El tratamiento tipo para esa patología. Es un tratamiento muy respetuoso con los tejidos porque hay poca invasividad, no hay, la cirugía que se hace es mínima, de hecho no se ponen ni puntos de sutura, que es la tenotomía del Aquiles, se corta el tendón de Aquiles de los bebés, pero es algo que se hace en los bebés muy, muy, muy chiquititos, en las primeras semanas, meses de vida. Y es algo que da una gran resolución, una gran a nivel biomecánico, funcional, estructural, todo mejora mucho con unos yesitos y una incisión muy pequeñita, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que los métodos anteriores eran cirugías ampliamente invasivas, con anestesias generales en los bebés muy pequeñitos, con el riesgo que eso entraña, ¿Bebés de pues menos de un mes, puede ser? menores de un mes, sí, menores de mes, 2 meses habitualmente. Entre el mes y los 3 debería estar resuelto todo, ¿no? Con lo cual son bebés muy chiquititos y familias muy vulnerables porque muchas veces no tienen información en ese momento tan sensible, ¿no? En los procesos de la vida de una mujer, de un padre, de una madre y de un hijo, ¿no? De decidir sobre la salud de un hijo creo que es lo más complejo que nos puede tocar hacer como padres. Entonces, es algo muy bonito porque es algo que se hace juntos, traumatólogos, podólogos, fisios, todos juntos, todos compartiendo esa magia, ¿no? del doctor Ponseti, que se le ocurrió un método tan sencillo, tan fácil, tan asequible, porque es extrapolable y realizable en cualquier país en vías de desarrollo, porque no necesita una gran inversión en materiales, con yeso, es lo más fácil del mundo y que lo único que necesita es gente que se forme, ¿no? Entonces yo me siento súper orgullosa de en esta 8ª edición seguir formando parte de los docentes de esta formación. Claro, ya has dicho algo muy importante y es la vulnerabilidad muchas veces y la desinformación de los padres. Absoluto. Tienes un hijo, no habías oído hablar del pie zambo en tu vida y de repente ves que tu hijo tiene un pie mirando a Lugo y por decirlo con un poco de humor, porque Sí. y claro, te preocupas mucho. De hecho, te quería preguntar, aprovechando que te tenemos un par de cosas prácticas y una de ellas era, pues eso, ¿qué test se hacen o se deberían hacer a un bebé recién nacido a nivel de fisioterapia para un poco comprobar que todo va bien, ¿no? Me refiero pues a los reflejos primitivos y algunas Sí. cosas más que vosotros Mira, hacéis. yo te voy a decir que lo primero que habría que hacer para saber que todo va bien en un bebé es escuchar a su madre. Es decir, hay una parte instintiva que deberíamos respetar, potenciar y proteger. Si una madre o un padre dicen que el bebé no gira la cabeza igual para un lado que para otro, es que no la gira igual para un lado que para otro. Y tú tendrás que ver por qué, por cómo, si es importante, si no lo es, ¿no? Pero lo primero es permitir a las madres y a los padres, porque estoy muy cansada, ¿no? De ver familias que vienen después de un periplo inmenso, por ejemplo, con pies zambos leves. Y que yo siempre digo lo mismo, y lo dije también ahora en la formación, ¿no? Yo soy una clínica de fisio pequeña y privada en Lugo. Si a mí me llegan gente de a 2 horas, 3 horas de distancia, ¿cuánta gente habrá pasado antes para no ver, ¿no? determinadas cosas y que siempre la respuesta sea, ay, no te lo mires tanto, ay, es que las mamás o los papás sois un poco obsesivos, ay, es que es normal que hagan estas cosas? Hostia, no. Escuchemos a la gente y valoremos desde un punto de vista profesional y científico si las cosas son normales o no lo son. Y que sean frecuentes no quiere decir que sean normales. Y démosle a la gente la información y las varas de medir para que sepan en qué rango de normalidad, porque una cosa es estar en el medio de la vara de medir y otra estar en un extremo. Todo es normal, pero a lo mejor uno está más cerca de ser patológico que el otro, ¿no? Entonces, yo diría que en cuanto a los pies, y por decir algo muy concreto, un bebé tiene que nacer y el pie tiene que hacer una flexión dorsal, es decir, subir hacia arriba de más de 45 grados. Cuanto más prematuro sea, más cerca va a tener que estar la parte dorsal del pie con la tibia, ¿no? Se tienen que tocar. Si tú a un bebé
que cuando está en reposo pone los pies en una forma rara, los pone hacia adentro, y cuando le quieres hacer esa flexión dorsal, llegas a 0 grados, a 0, pero no sube, eso requiere intervención. Es un pie zambo leve, que requerirá menos intervención, menos difícil, todo, pero es un pie zambo leve. Porque si no, después nos los encontramos con 5 años, camina de puntillas. Pueden caminar de puntillas por otros muchos motivos, ¿no? Pero claro, es que no, es que nunca subió el pie mucho. No, es que su tío también tuvo no sé qué. Ah, es que su abuelo llevaba unas botas raras. Ya, pues es que es un pie zambo. Entonces, lo primero te diría, por un poco seguir el discurso, ¿no? De acabamos de salir de Ponseti, cosas importantes de los pies, que los niños tienen que tener una buena flexión dorsal en los pies. Tienen que subir bien el pie hacia arriba, sin mucha dificultad, sin forzarlos, sin que sea a la fuerza. Solamente tocándolo, el reflejo peroneo tiene que hacer que él quiera subir. Claro, si tú tienes que hacerlo a la fuerza, malo. La siguiente cosa, que coma en una situación de seguridad y tranquilidad. Es decir, tiene que poder, en el caso de que sea una lactancia materna por decisión de sus padres, de su madre, tiene que ser indolora, fácil, sin ruidos, sin atragantamientos. Es lo primero que tiene que conseguir un bebé. Sale hasta que estaba dentro del útero materno, come sin tener que comer, ¿no? Se traga el líquido amniótico, tal, lo deglute, lo mea, vive todo ahí junto, y además tiene un tubo que le entra directo ¿no? El cordón umbilical con toda la comida que necesita. Pero cuando sale, de repente tiene que comer. Y tiene que además ajustar el proceso de succión y deglución a la respiración. Por lo tanto, tiene que poder hacerlo con tranquilidad y seguridad. Solo si come de forma tranquila y segura, quiere decir que las cosas están funcionando bien. Si es un bebé que come biberón, más de lo mismo. Tiene que comer con seguridad, no puede atragantarse. Las familias con pecho están a veces abandonadas, las familias con biberón lo están más. Nadie les explica cómo se da un biberón, nadie les explica qué cosas tienen que hacer para que los beneficios que tiene la lactancia materna en cuanto a succión, estímulos, tal, lo hagan con el biberón, porque se puede hacer. Lo único que no puedes es la sensación de contacto físico, pero podrían hasta darle la leche de su madre en un biberón, ¿no? Las lactancias diferidas. Entonces, todo esto necesitan un acompañamiento y necesitan información. Por lo tanto, te diría que todo este proceso de inicio de la respiración, succión y deglución de forma coordinada debería ser para mí algo también vital en las primeras semanas de vida en las que si hay cualquier problema, habría que ayudarles. ¿Quién? La matrona, la asesora de lactancia, el fisio especializado en pediatría, su pediatra. Pero alguien les tiene que ayudar. Hay varias figuras ahí que podrían ejercer ese rol. Que de forma multidisciplinar y transdisciplinar deberíamos estar actuando. Sí. Otra cosa es que tiene que tener formación. Y la gente que no tenga formación, el que no aporte, que aparte. Y deje al siguiente, ¿no? Pero que no den informaciones de aguanta, doler es normal. Es que no, claro. Ningún niño nace caníbal. Sí, la normalización en muchas de estos ámbitos es igual que en otras especialidades, es la normalización que muchas veces envuelve a la infancia y a las mujeres. No sé por qué lo normalizamos y no puede ser. Y por no meternos en jardines tampoco, que podríamos estar aquí debatiendo hasta... Entonces, y otro de los aspectos que suele preocupar a los bebés a los padres con respecto a los bebés es la forma de la cabeza, porque a veces es incluso llamativo, otras no es tan llamativo, pero también hay que vigilarlo. Entonces... Es que muchas veces, cuando vemos estos problemas de succión, deglución y respiración, el trasfondo es algún tipo de disfunción a nivel del sistema estomatognático, de la columna cervical o del cráneo, donde muchas veces vemos preferencias de giro que van a condicionar el desarrollo craneal. Si nosotros tenemos una estructura que está sometida a una fuerza de compresión mantenida, esa estructura va a crecer menos.
Eso son leyes de osificación. En el cráneo también. Con lo cual empezamos a tener plagiocefalias, brachiocefalias muy frecuentes. Los niños con frenillos muy limitantes. No todos los frenillos son limitantes, no todos los frenillos generan problemas, pero hay frenillos que sí que los generan y los frenillos limitantes generan muchas adaptaciones de los niños en posiciones de rectificación cervical con apoyos muy mantenidos en la parte baja de la cabeza, con brachiocefalias muy difíciles de resolver porque son brachiocefalias con un origen membranoso en la parte muy anterior, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con alteraciones del cráneo es consecuente al proceso de desarrollo. O sea, tenemos 3 tipos, ¿no? Lo que ha sucedido antes del parto, lo que ha sucedido durante el parto y lo que sucede después. Y dentro de lo que sucede en todo este proceso, además, todo lo que tenga que ver con alteraciones metabólicas o alteraciones de otro tipo a nivel de la osificación de las estructuras. Entonces, tenemos un montón de cosas que interfieren en cómo el cráneo va a poder desarrollarse en plenitud y generando pocas alteraciones en el resto, ¿no? Porque si tú tienes un niño con una brachiocefalia, con un aplanamiento muy importante de toda la parte posterior y además tiene una restricción anterior de la movilidad, cuando lo pongas boca abajo, no puede hacer una extensión cervical, tiene que levantarse en plancha. ¿Cómo le va a gustar? Si no tiene, o sea, ¿cuánto tiempo va a aguantar en plancha? Por lo tanto, va a condicionar todo su neurodesarrollo. Es decir, el seguimiento del cráneo también es un índice para saber cómo va a ser la evolución posterior del niño en cuanto a las habilidades motoras. Me hablabas tú antes de los reflejos primitivos, ¿no? Los reflejos primitivos son movimientos que se desencadenan de forma automática para conseguir alcanzar un nuevo hito del desarrollo motor. Y cuando tú has desarrollado ese reflejo 18.523 veces, al final automatizas y ya te sale ocupando a menos grupos musculares, es más eficaz y más eficiente, menos gasto de energía. Por lo tanto, te permite gastar tu energía en hacer otras cosas y aprender otras cosas. Porque además tú lo que generas con ese reflejo primitivo es un circuito motor a nivel neurológico para saber cómo te tienes que comportar cada vez que eso suceda, ¿no? Entonces, claro, cuantas menos experiencias, cuanto menos el niño se coloque boca abajo y se levante, cuanto menos pase todo eso, peor calidad del desarrollo y peor calidad del control de su propio cuerpo. Y esto es algo que vemos mucho después en niños más mayores, que corregirlo es altamente complejo. Sí, claro, cuanto más mayor es más complicado, peor. ¿Y cómo se tratan las braquicefalias y plagiocefalias normalmente? ¿Cómo las tratáis? Pues mira, yo te diría que lo primero haciendo un buen diagnóstico diferencial. Si tú no conoces el origen, es imposible que puedas resolverlo, ¿no? Y eso quizás para mí es lo más complejo en muchas ocasiones, dónde está el origen. Nosotros trabajamos con terapia manual, pero también trabajamos con todas las estimulaciones sensoriales que podemos necesitar para estimular el movimiento, porque al final un niño que ha tenido una rotura de fibras del esternocleido y no gira, es porque tiene una sensación de kinesofobia, ¿no? Le da miedo, le duele, le ha dolido y no quiere girar hacia ese lado. Si yo no recupero el placer sensorial por moverme, estaré ganando amplitud, pero nunca ganaré función. El niño se irá sin girar por mucho que pueda, porque no le interesa. Si yo durante X tiempo no he girado hacia la izquierda y es el momento en el que se está desarrollando mi campo visual periférico del lado izquierdo, no desarrollaré campo visual del lado izquierdo. Si no trabajo ese campo visual, tampoco tendré tantos estímulos que me lleven a girar de forma rápida, inconsciente, hacia el lado izquierdo. Entonces, sí, terapia manual sobre el cráneo, pero sin duda, trabajo de diagnóstico diferencial para saber qué otras cosas están sucediendo y quién las ha provocado, para ir a la causa, ir a las demás consecuencias y corregir el cráneo. Y para mí es muy importante en todo este proceso de valoración tener datos objetivos. Tener datos objetivos sobre la evolución de las diferentes cosas, tanto del cráneo como de los campos visuales, ¿no? Tener un escrito, gira la cabeza cuando algo pasa a nivel de la oreja, o gira la cabeza cuando algo pasa por delante de la oreja, o gira la cabeza cuando... ¿no? Claro, eso te iba a preguntar a qué llamas datos objetivos en este contexto. Pues datos objetivos es tener ¿no? ¿Cuánto gira la cabeza? Un registro. Claro, o sea,
el cráneo, pues cuál es el índice de plagiocefalia, el índice de braquiocefalia, qué es lo que pasa, ¿no? Porque muchas veces los niños te vienen y te dicen, no, llevo, pues no sé, 15 sesiones, vale, ¿y con cuánta dismetría de diagonales empezaste esta plagio del tratamiento? ¿Y qué dismetría tienes ahora? Ah, no sé. Y no lo han medido nunca, ¿no? ¿No? Ya. Entonces, ¿en base a qué hacemos las cosas? Porque es complejo. Ujú. No, o sea, no te diría que sea fácil y que todos no podemos hacer un registro objetivo 100%, pero como mínimo un registro subjetivo sí. Ujú. Muy bien, pues para ir terminando, porque si no esto se va a hacer de Sí. eterno, te quería preguntar, ya que haces tantas formaciones en tantos sitios y además has ejercido en otros países y tal, ¿cómo ves la fisioterapia en España ahora mismo y con respecto a, digamos, Europa, por ejemplo? Ay, pues te diría, ¿no? Que creo que España tiene estándares de calidad muy interesantes en, en fisioterapia, en muchos ámbitos. Creo que estamos siendo un país que está tirando del carro de una forma muy interesante. No somos los únicos y no lo hemos sido durante muchos años. Quiero decir, ha habido otros muchos países con niveles de formación mucho más alta durante muchos años. Creo que la sociedad cada vez nos valora más y nos da más nuestro lugar. Creo que los profesionales sanitarios de otras especialidades también. Y creo que faltan las instituciones, ¿no? Creo que sobre todo a los compañeros que están en la pública hace falta que las instituciones les apoyen, que las instituciones les permitan hacer las cosas que saben hacer, que no los encierren en protocolos arcaicos y que haya en este sentido más cosas que les permitan desarrollarse plenamente. Sí, no, salirse del sota, caballo y rey, que muchas veces en la pública no es fácil coger caminos alternativos, ¿no? Y ir explorando. Bueno, hemos hablado antes de que tienes 3 hijos, además tienes una clínica propia grande y además das formaciones por toda España, aparte de formarte tú sin parar, porque si tenéis algo que es algo que veo común a la profesión, es que sois súper estudiosos todos y además os vais reciclando sin parar. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo no implosionas? Porque a nivel personal y de gestión. Implosiono de vez en cuando, como todo el mundo, entiendo y creo, ¿no? Pasándomelo bien. Yo creo que este es el truco, ¿no? Si te lo pasas bien y te diviertes, pues no es un esfuerzo. Entonces, me voy 4 días a dar clase y en esos 4 días que voy a dar clase, pues, no sé, estás dando clase, estás teniendo tu momento de ocio, estás viendo a amigos y al mismo tiempo estás escribiendo a lo mejor un artículo que tienes pendiente de enviar mientras otros dan la clase y les escuchas, pero o sea, ser un poco multitarea, ¿no? Multifunción. ¿Qué otra cosa? No sé, bajar los estándares de autoexigencia, ¿no? Es decir, Interesante. sí, o sea, es lo que hay. No os lo enseño porque me da vergüenza, ¿no? Pero yo todas las mañanas, o sea, yo hago una lavadora que dejo en la secadora por la noche y a las 7 de la mañana me levanto, la doblo, se la dejo ahí en el sofá y ellos deberían llevarse la ropa doblada cada uno a su habitación. Y eso a veces sucede, o a veces como hoy, no sucede y no pasa nada. La ropa no grita, la ropa no se queja, la ropa seguirá ahí. Lo máximo que puede pasar es que lleguen, se tiren al sofá jugando y deshagan la ropa que está doblada y te enfades. Y ya está. Y no pasa nada. ¿Sabes? O sea, ese punto de no pasa nada. Bueno, ir asumiendo partido a partido, ¿no? Y diciendo, ¿qué me toca? Ostras, hoy me tocaba esto. Ah, pues venga, vamos a ponernos. Y de vez en cuando asumiendo que a todo no llegas. Entonces Sí, yo sí. creo que es eso, tener un equipo de gente en la que confíes de verdad y en la que puedas delegar, para mí eso es vital. Yo sin mi equipo de trabajo en casa
quiero decir, mi equipo de trabajo en casa, mi marido, mis hijos, también tenemos que funcionar como un equipo. Yo digo siempre, ¿no?, que a mí no me gusta nada en la clínica ser jefa, prefiero ser madre de otro equipo. Y si todos funcionamos, todos nos ayudamos y todos tenemos un punto de generosidad hacia los demás, las cosas funcionan. Es que no te puedo decir otra cosa. Quiero decir, yo no lo vivo como un sacrificio, no vivo... O sea, obviamente hay momentos en los que mandarías todo al cuerno y hay momentos en los que te cansas y momentos en los que dices, ¿para qué dije yo que sí a 6 cosas? ¿No? Pues ¿Por sí. quién me manda a mí meterme en ¿Quién me todo? manda a mí en otro berenjenal? Sí. Pero ¿y qué? No pasa nada. Sí, bien, muy bien. Como decía Bruce Lee, ¿no? Be water, my friend. Pues eso. Exacto. Sí, sí, sí. Hay que ir adaptándose Mira, al entorno y no al revés. decía mi hermano pequeño, que es como un pequeño filósofo, ¿no? Cuando era pequeño y bueno, pues eso, estábamos en una situación compleja, familiar, ¿no? Un día dijo una cosa que era un niño de 10 años, ¿no? Y yo tenía, pues si él tenía 10, yo tenía 20. Y me dijo, Tata, ¿por qué estás tan enfadada? Y yo, no, es que tengo problemas. Y me dijo, los problemas no existen. Si tiene solución, soluciona. Y si no, riau. Dije yo, pues es verdad. Si no, Pues mira, eso me lo voy a escribir y me lo voy a poner aquí en un post-it. si, Y cuando me hago bien me lo voy a mirar. si tiene solución, dale. Y si no, pues acéptalo. Sí, tal Ya cual, está. sí. La verdad que sí, esa filosofía bastante estoica, yo comulgo mucho con eso. Si tienes solución, ponte a ello. Y si no tienes solución, pues déjalo correr porque no Y hacerse tienes. daño, hacerse sangre nunca es una solución buena. Pues sí, muy de acuerdo con tu hermano. Acabamos ya con las preguntas clásicas. Primero te voy a Perfecto. preguntar qué es lo que menos te gusta del día a día de tu trabajo, qué es lo que más cuesta arriba te hace o que dices, te lo voy poniendo. La gestión. O sea, sin ningún tipo de duda, ¿no? Ya te he dicho, no me gusta ser jefa. No me gusta la palabra, no me gusta lo que implica y las connotaciones que tiene, porque me parecen limitantes, ¿no? No me gusta. Entonces, lo que más me cuesta es cuando tengo que hacer alguna cosa que es puramente, pues eso, gestión. La verdad es que tengo la suerte de que, bueno, mi marido tal se ocupa de la mayoría de esas cosas y yo vivo a veces un poco en la inopia, ¿no?, de las cosas, pero sí que hay algunas partes, pues eso, ¿no? Inscripción de alumnos, buscar vuelos para profesores, buscar hoteles, tal, que no me disgusta tanto, no me resulta tan farragoso, pero en cambio cosas institucionales, ¿no? Escríbele a este para que en el colegio, cuánto cuesta publicitar, cuánto no sé qué, no sé, cosas de esas para la formación o en la gestión de la clínica del día a día. Pues hay que meterse, no me gustan los ordenadores, y hay que meterse a meter algo online y aportar y no sé qué. Eso no me gusta nada. Todo lo que sea generar cosas de hacer, mandar, meter documentos, siempre tengo mucha sensación de que alguien me va a boicotear en el momento del on, ¿sabes? Eso no me gusta. Por suerte habrá parte que puedas delegar en tu Sí, sí, equipo, sí, sí. que para eso les tienes y tienes la suerte de poder tenerlos. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta? O sea, en el otro lado. Sin ninguna duda, el contacto con el paciente y el contacto con el alumno. O sea, la parte de, ¿no?, cuando un alumno me escribe en WhatsApp y me dice, tengo este problema con este bebé, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece el otro? Eso me gusta mucho, ¿no? El ir ahí un poco a que veas que confían en ti y que te piden ayuda, incluso cuando ya no eres su profesor desde hace años y de repente te llega un WhatsApp de alguien. Pues a mí eso me gusta en cuanto a los alumnos. Eso no quiere decir que quiera que me manden 18.000 WhatsApps todos los días, pero que cuando llega algo me gusta. Es gratificante, sí. Y en cuanto a la parte clínica, me encantan me encanta ese primer momento en el que un padre y una madre, los dos, vienen a consulta con mucho miedo y les puedes explicar que las cosas para que si da miedo, dé miedo acompañados y si no tiene que darles miedo, no les dé miedo, ¿no? Ese momento ¿no?, de explicarles, de decirles, de que respiren, de que respires, de que el bebé veas que ya baja el nivel de ansiedad del bebé, porque
porque si bajan sus padres, baja el bebé, pues esa parte me gusta mucho. Ese acompañamiento en ese momento me gusta mucho. De reducirles la incertidumbre acerca de eso, debe ser muy bonito también. Pues ya está. Muchas gracias. Perfecto. Estamos en contacto y Sí. espero verte pronto. Muchísimas gracias a ti por todo, por la amabilidad y la gestión de todo esto. Muchas gracias.